¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Juan de Hierro de Robert Wright, una nueva visión de la masculinidad. Me encuentro ya en el epílogo y voy a leer El hombre primitivo en las antiguas religiones, la literatura y las costumbres populares. La era de la caza. Se puede considerar el salto imaginativo que condujo a la visión del Señor de los animales, parte humano, parte Dios, parte animal, como un gran acontecimiento religioso. Es una situación distinta pero paralela. Las mujeres de la antigüedad vieron con sus ojos interiores a un ser compasivo, nutricio, abundante, despiadado, a una madre del nacimiento y a una madre del sepulcro, resplandeciendo detrás del confuso espectáculo de focas envejecidas, bebés de ojos claros, capullos y hojas secas, pececillos y ballenas, niñas y viejas. En ambos casos, los hombres y las mujeres de la antigüedad ven, a través de un velo, a un ser invisible del otro lado de la pantalla de la naturaleza. En el albor de los tiempos, el Señor de los animales, o liberador de los animales, cruzó la línea del lado animal de las cosas, pasó al lado humano y después regresó. Podemos encontrar historias del Señor de los animales o el Señor de la caza en las culturas mediterránea, africana, siberiana, aborigen, china, noreuropea y americana. Los pies negros, por ejemplo, hablan de un anciano que en una época de hambre recurrió al búfalo. El jefe búfalo respondió pidiendo una novia humana. La hija del anciano se trasladó al campamento de los búfalos y, en respuesta, decenas de búfalos saltaron por el precipicio para alimentar a la tribu. Tiempo después, cuando el padre fue al campamento a ver a su hija, los búfalos le descubrieron y pisotearon hasta matarle. A la larga, la hija reconstruye al padre a partir de una sola vértebra. Pero está claro que tanto el padre como la hija sintieron en carne propia el poder impersonal del reino de los búfalos, y que se estableció algún tipo de pacto que el intelecto no puede comprender del todo. Esta historia y muchas como esta sugieren que en algún momento del pasado hubo un pacto entre el reino humano y el reino animal, y que ese pacto, que estipulaba derechos y obligaciones para ambas partes, fue duro. Más aún, inferimos que el búfalo comido remonta el barranco al año siguiente. El búfalo sacrificado renace al cabo de un tiempo, y un ser humano se adentra en el territorio de los búfalos cada vez que un búfalo se adentra en el nuestro. Hacia la edad de piedra, el liberador de animales aparece como el señor de las criaturas, bailando en las paredes de las cuevas de la Dordonia. Se cree que el hechicero, pintado en lo alto de las paredes del santuario de Trois Freres, es este señor. Como señala John Pfeiffer en su libro The Creative Explosion, muchos estudiosos del Paleolítico creen hoy que las cuevas, que datan de unos 12.000 años antes de Cristo, no eran únicamente lugares para los rituales de la fertilidad y la caza, sino también cámaras para la iniciación de los jóvenes varones. Si esto es así, el hombre primitivo o el señor de los animales se asocia con la iniciación de los jóvenes desde hace al menos 14.000 años. A través de la iniciación del hombre primitivo, los hombres aprenden a venerar el alma del animal, y esa antigua veneración evoca en el atareado hombre adulto el dolor de la vida animal, la aflicción de toda la naturaleza, las lágrimas de las cosas, la conciencia presente entre lo uno y lo otro, y, finalmente, despierta en el chamán la habilidad de introducirse en la conciencia de las montañas, las rocas, las aguas, los árboles y los demonios. Pero, sobre todo,
La devoción por los animales que mueren evoca la sabiduría del sacrificio y lo que este sacrificio representa. Cuando los animales mueren en presencia del cazador, ¿tiene lugar un sacrificio deseado o se trata únicamente de un sueño? Nos hacemos esa pregunta cuando un hombre sagrado o una mujer sagrada se sacrifican. La pregunta y la respuesta pertenecen a la esfera de conocimiento del señor de la casa. Este no es el lugar para un ensayo extenso sobre los misterios del Paleolítico. Todo lo que queremos hacer aquí es afirmar que el hombre peludo que aparece bajo el agua al inicio de nuestro cuento tiene otro lugar en el reino superior habitado por los dioses. Es el dios de la profundidad, las heridas y el sacrificio. Mircea Eliade dijo que veía al señor de la casa como la figura más divina de toda la prehistoria y, por consiguiente, como el prototipo de todos los dioses posteriores. En nuestro sistema industrial ignoramos a la Gran Madre y también ignoramos al Señor de los animales. Somos, tal vez, los primeros en la historia en intentar vivir sin honrarle, a Él y a su profundidad, a sus heridas y a su conocimiento del sacrificio apropiado. Como resultado de ello, nuestros sacrificios se han vuelto subconscientes, regresivos, inútiles, indiscriminados, autodestructivos y masivos. La era de la agricultura. ¿Qué ocurrió con el Señor de los animales cuando los seres humanos pasaron de la cultura de la caza a la cultura de la recolección y de esta a la agricultura? No se puede hacer ninguna afirmación precisa acerca de la transformación de los dioses, ya que éstos se incluyen unos a otros, se intercambian, llevan a cabo desconcertantes uniones que desbordan a los mitólogos. Habiendo afirmado esta reserva, también podemos afirmar con toda confianza que en el subconsciente indio el señor de los animales se transforma de forma tal que se convierte en Shiva. La cultura drávida al sur de la India, que antecedió a la cultura hindú, llamó Pashupati al señor de los animales y Parvati a su compañera, la dama de las montañas. Los estudiosos han seguido la pista de esta pareja hasta la Edad del Bronce y el Neolítico. El enorme movimiento filosófico y religioso organizado en torno al Señor de los Animales y de la Dama entra en la cultura clásica india como sivaísmo, que se fusionó con el animismo primitivo y de cuya fuente beben muchas religiones posteriores. La lengua drávida del sur de la India es la principal portadora de la energía Siva y Alain Danielot señala en su libro Shiva y Dionysius que tiene muchas palabras en común con las lenguas sumeria, vasca y georgiana. The Dance of Shiva de Ananda Coomaraswamy contiene hermosos detalles de la religión de Shiva y Gary Snyder explica que Shiva es aún el dios con la mayor cantidad de adoradores vivos en el mundo. Shiva es una floración o desarrollo del hombre primitivo, enormemente articulado. Shiva conserva el aspecto primitivo, sus devotos van desnudos y no se cortan el pelo, pero también tiene un aspecto ascético, un lado conyugal y un lado furioso o Vairava. El señor de los animales del área correspondiente al Cáucaso, Tesalia, Grecia y Creta, se extiende y se transforma en el dios Zagreus, San, o en Creta Zeus. La antigua cultura cretense llamaba Zagreus al señor de los animales y Cibeles a la dama de la montaña. El toro, la serpiente y el falo representan a Zagreus, San Zeus, y el tigre y el león representan a Cibeles. A medida que evolucionaba la cultura cretense, los rituales natalicios del bebé Zeus en el monte de Ida y en el monte de Dicte se empezaron a fusionar con los ritos organizados en torno del bebé Dionisios. No hay que olvidar que Dionisios nació
del muslo de Zeus. Cuando los pueblos mediterráneos se vuelven agrícolas y vinícolas, Dionisios pasa a ser portador de la vieja energía del señor animal y la dama de las montañas se convierte en Ariadna, que sencillamente quiere decir mujer sagrada. Los ritos organizados en torno de Dionisios muestran a las claras cómo, a medida que el hombre se mueve hacia el misterio de las plantas, el señor de los animales puede cambiar sin perder por ello su esencia iniciática. Dionisios, como ya se ha dicho, es la mata de uvas que, arrancada, pisada y encerrada en la oscuridad de la piel del buey, da a todos los de la comunidad un éxtasis, es decir, un vino. Y los sufíes saben mejor que nadie cuán delicado puede ser ese vino, pues nada puede ser solo o completo que antes no fuera dividido. La prolongación del Señor de los animales en la forma de Dionisios supuso un gran regalo para nuestra cultura, en la forma de la tragedia griega y en el concepto mismo de tragedia. El término tragedia significa la canción de la cabra sacrificada. También es un legado de Dionisios el respeto que sentimos por la oscuridad de abajo, el éxtasis del vino y el silencio que habita dentro del hombre que conoce el dolor. Dionisios comparte una sabiduría que llega hasta el alma cuando se medita en el hecho de rasgar y ser rasgado. El hombre primitivo prolonga su existencia a través de las sociedades celtas de la antigua Europa, donde aparece bajo el nombre de Cernunnos, Cordelio o Cornelius, cuya raíz significa cuernos de venado. En algunas tierras celtas se le conoce con el nombre de Hermes el cazador, cuyos perros de caza son blancos con orejas rojas. De Cernunnos se conserva una buena descripción en una caldera encontrada en Jutland, conocida como la caldera de Gundestrup, que data del primer siglo antes de Cristo. Cernunnos aparece sentado en posición de flor de loto, una serpiente en una mano y el collar de la dama en la otra, la cabeza coronada por cuernos de venado y hojas. Le rodean un delfín, una gacela, un león y un perro. En el ciclo celta artúrico, que surgió en los siglos XII y XIII, hay reminiscencias de él, por ejemplo, en El Caballero de León, donde recibe el nombre del señor de los animales y guardián de la fuente. La compañera femenina de Cernunnos tiene muchos nombres, entre los cuales cabe destacar el de Artio, cuya raíz comparte con Arturo, que significa oso hembra. Así pues, el hombre primitivo, que parece una expresión tonta cuando se la oye por primera vez y que se confunde fácilmente con hombre irresponsable, un hombre hosco, lleva dentro una enorme cantidad de información histórica. Cuando echamos un vistazo al pasado, ayudados por el telescopio del hombre primitivo, muchas figuras borrosas adquieren nitidez, entre ellas la de Juan el Bautista, el hombre primitivo que bautizó a Jesús, y la de María Magdalena. María Magdalena produce cierta sensación de luz oculta en la oscuridad que también se asocia a Sofía. Tanto Sofía como Dionisios contienen sus respectivas leyendas el secreto de un sol que no irradia su luz desde el cielo hacia abajo, sino desde el centro de la tierra hacia nosotros. Así pues, el señor de los animales de la Edad Media, al transformarse en Pashupati, Siva, Dionisios y Cernunnos, conserva y elabora la energía original. Florece en vastos jardines religiosos y mitológicos, pero los jardines acaban en Occidente. Es triste constatar que el desarrollo del Señor del Bosque se trunca cerca del año 1100 después de Cristo, por no fijar la fecha en el siglo I antes de Cristo, cuando César invadió la Galia. Como quiera que se interprete, está claro que el Señor de los animales no legó su humedad y su energía a nuestras religiones. Como hombre primitivo, se le recuerda, por supuesto, en la literatura
y en el imaginar colectivo. El hombre primitivo en los textos antiguos. El Señor de los Animales aparece por primera vez como personaje épico completamente desarrollado en la epopeya sumeria Gilgamesh, que fue escrita en torno al 700 a.C., pero que se inspira en material mucho más antiguo. Ya existe en las grandes ciudades de estado, cuando Gilgamesh, un joven rey dorado, infatuado, ávido de placer, empieza a crear problemas. Los ancianos deciden que la única solución es ponerle en contacto con un hombre llamado Endiku. Su cuerpo entero estaba cubierto de pelo y sus rizos eran semejantes a los de una mujer, o al cabello de la diosa del grano. Por otra parte, nunca había tenido contacto con tierras pobladas o con seres humanos, y vestía como una deidad pastoril. Comía hierba con las gacelas, se peleaba a empellones con las bestias salvajes por beber del abrevadero y vivía satisfecho con los animales. Cuando Gilgamesh fue informado del prodigio, «Ve, mi cazador», dijo, «llévate contigo una prostituta del templo, y cuando llegue al abrevadero con las bestias, haz que se despoje de su ropa, que revele su desnudez. Cuando la vea, se acercará, y de allí en adelante las bestias que crecieron con él le abandonarán». El cazador y la prostituta del templo se pusieron en camino, y 3 días después llegaron al abrevadero. Esperaron 1 o 2 días y al tercero llegaron las bestias, Endiku entre ellas, alimentándose de la hierba con las gacelas. La mujer hizo como se le mandó, descubrió sus pechos, reveló su desnudez. Endiku se acercó y la poseyó. En lugar de asustarse y puesto que se había quitado la ropa, ella acogió su ardor y durante 6 días y 7 noches Endiku siguió acoplándose con la abundancia de la mujer del templo, después de lo cual volvió el rostro y se dirigió hacia las bestias. Pero al verle, todas huyeron, y Endiku quedó sorprendido. Su cuerpo se tensó, sus rodillas se helaron, los animales habían desaparecido, ya no era como antes. Endiku volvió con la mujer y, sentándose a sus pies, la miró a la cara, y cuando ella le habló, sus orejas le prestaron atención. «Eres hermoso, Endiku, como un dios», le dijo ella. «¿Por qué corres con las bestias del llano? Ven, te llevaré hasta las murallas de Uruk, la ciudad sagrada de Anu e Istar, donde vive Gilgamesh, incomparable en poder, quien, como un toro salvaje, impone su fuerza sobre los hombres». Al oír esto, su corazón se alivió. Anhelaba un amigo. «Muy bien», dijo, «y yo me enfrentaré a él». Endiku va a la ciudad y conoce a Gilgamesh. Los dos pelean. Endiku gana y ambos se hacen amigos inseparables. Endiku representa la sombra peluda del rey de la ciudad recién civilizada. Los lectores del Antiguo Testamento recordarán a Esaú, el hombre peludo de las leyendas semíticas, que le llevó carne de cabra a su padre Isaac como regalo. Sabemos, ya que los astutos agricultores reemplazan a los cazadores religiosos en todo Oriente Medio, y no nos sorprendemos cuando Jacob, colocándose pelo de animal en el dorso de sus manos, obtiene del padre la bendición que legítimamente pertenecía a Esaú. Así son las cosas en el mundo agrícola. La historia de Esaú demuestra que en determinado momento de la historia de Oriente Medio, el hombre peludo fue exiliado o vaciado de contenido. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo continuaré con la descripción del hombre primitivo y leeré El hombre primitivo en la Europa medieval. Recuerda suscribirte al canal, compartir la información, darle me gusta y si quieres puedes apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Gracias.